Buenas tardes o buenas noches, depende de cuando estén viendo este video. ¿Cómo andas, Ramón? Muy bien, Hoy también, vamos con buenos un días. video de una pregunta que nos han hecho cuando le vendemos nuestro periódico al Masas y nos preguntan, bueno, pero ¿qué es el POR? ¿Qué es el Partido Obrero Revolucionario? Sí, vamos a tratar de explicar sintéticamente de qué se trata. Primero que en la historia argentina nunca se ha resuelto el problema de construir el Partido Revolucionario, el partido que exprese la conciencia, el programa, la estrategia de la clase obrera. Y esto pese a que ha habido infinidad de grupos desde tempranamente, desde fines o principios de la década del 20, Particularmente en Argentina, ¿no? particularmente en Argentina, es decir, ha habido corrientes de izquierda. Sin embargo, hubo aproximaciones, pero nunca se resolvió la construcción del Partido Revolucionario, ese que exprese, que desarrolle el programa. Porque, como decía Trotsky, el partido es el programa. ¿Y qué quiere decir el programa? No alcanza con las definiciones generales que son fundamentales, como nuestro partido se apoya en el manifiesto comunista, en los 4 primeros congresos de la Tercera Internacional, en el programa de transición, en las tesis de la Revolución Permanente. Digamos, porque uno podría decir que ahí están concentradas las principales ideas. ¿Podés repasarlo nuevamente despacio por si alguien... Es Entonces decir, dijiste el manifiesto comunista. que eso es parte de nuestro programa y que es la base del programa internacional. Claro, Digamos, claro. la defensa del manifiesto comunista de Marx y Engels, los 4 primeros congresos de la Tercera Internacional que se dieron en vida de Lenin y que concentran, es el punto más alto de elaboración política de la internacional y que cobra un gran impulso con la Revolución Rusa de 1917. Esos 4 congresos tienen una cantidad de elaboraciones, de resoluciones para dar respuesta a cuál es la política de la clase obrera en todos los países, en los países desarrollados y también en las colonias, en lo que se denomina los países de Oriente, es decir, en las colonias, en las semicolonias. Entonces hay una respuesta política, programática a los principales problemas que tenían las masas en todo el mundo. Rescatamos esos 4 primeros congresos y el programa de transición, que es el programa de fundación de la Cuarta Internacional. Este es un programa que tiene total vigencia, por eso nosotros nos reivindicamos parte de la Cuarta Internacional, porque este programa sigue absolutamente vigente. Sus principales tesis tienen total actualidad. Y también de las tesis de la Revolución Permanente, porque las tesis de la Revolución Permanente están dirigidas fundamentalmente a entender cuál es la mecánica de la revolución en los países atrasados, este problema de cómo la clase obrera se transforma en clase dirigente. Entonces, Allí se concentran las principales ideas. ahí están las principales ideas. Esto para nosotros es esencial, es como también cuando uno dice el Estado y la revolución. Esta concepción marxista del Estado que desarrolla Lenin también es vital para nuestro programa, sobre todo porque hay esta idea de que el Estado es de todos, que el Estado es que tenemos que defender el Estado, se oculta el carácter de la dictadura de clase del Estado. Entonces, este Estado tiene formas distintas según los países. Eso es una pata, entonces, si alguien está conociendo al POR, le podríamos decir que es una organización política. Después, en otro programa, vamos a ir a hablar sobre nuestra organización internacional, pero en el caso de Argentina es una organización política cuya una de las patas fundamentales son estos libros que vos has mencionado, que concentran, por supuesto, la experiencia de la Revolución Rusa, que además, si no lo consiguen, a los 4 primeros congresos de la Tercera Internacional, están en nuestras ediciones, porque quizás van a una librería y que dicen lo quiero leer, bueno, en internet está, pero si lo quieren leer, nosotros lo tenemos para venderlo, para que tengan acceso. Allí hay una pata muy grande que concentra la experiencia y las ideas de la experiencia de la clase obrera mundial. Así es. Pero falta otra pata. Ahora, claro, ¿Cuál es? nosotros, ¿qué es esto que decía al principio de que la construcción del Partido Revolucionario es una tarea histórica? Y esa tarea histórica está pendiente en la Argentina y esto es lo que estamos tratando de desarrollar desde nuestra organización. Nosotros nos formamos a fines de los años 80, la mayoría de nuestros militantes provenían en ese momento de la crisis en el PO,
en una ruptura con el Partido Obrero, y tomamos el desafío de que había que construir programa. Esta tarea que no había podido resolver ni Política Obrera, ni el Partido Obrero, ni otras organizaciones que habían tenido planteamientos revolucionarios, no habían alcanzado a elaborar el programa. ¿Y qué es el programa? El programa es entender cómo se entrelaza la economía de nuestro país con el mundo, cuál es el origen de sus clases sociales, qué características tienen, cómo se desarrollaron los partidos políticos en nuestro país, cuál es la composición de esos partidos políticos, cómo son las Fuerzas Armadas, qué características tienen las clases sociales. Es necesario que el partido haga permanentemente un trabajo científico para conocer la realidad. Nosotros partimos de la base de que solamente se puede transformar lo que se conoce, y para conocer hay que estudiar. Y este es un trabajo científico, no es un trabajo superficial, es un trabajo que requiere, apoyados en el materialismo histórico, en el materialismo dialéctico, entender cómo se ha desarrollado nuestro país. No se puede copiar de ningún otro país. Esta es una tarea que desprecian muchas de las organizaciones que se reclaman de izquierda, porque dicen, no, ya el programa está, teniendo el manifiesto comunista y el programa de transición, ya está. No. Y lo otro es nacional-trotskismo, dicen, ¿no? O sea, preocuparse por los problemas nacionales, bueno, esas son las desviaciones nacionalistas. Dicen. Absolutamente. Y nosotros tenemos que ver cuál es la relación entre las clases también, porque en nuestros países, la primera cuestión que hay que definir, si nuestro país es una colonia, semicolonia, si es un país capitalista desarrollado. Esta es una primera cuestión, porque el mundo está dividido en países opresores y oprimidos. Y aquellos países oprimidos, bajo el capitalismo, es imposible que se puedan desarrollar. Es decir, la época imperialista ha bloqueado toda posibilidad de que las colonias y semicolonias se puedan transformar en países desarrollados. Entonces, la forma en que se ejerce esa opresión nacional sobre el país es distinta según cada país. Entonces, nosotros no es lo mismo la revolución socialista, la revolución proletaria en Argentina que en Brasil, que en Bolivia, que en la India. Es decir, cada país tiene sus particularidades. El partido tiene que conocer esas particularidades porque tiene que dar batalla contra la burguesía para mostrar que la clase obrera es la clase que puede dirigir esa transformación. Esas tareas que la burguesía fue incapaz de desarrollar, porque la burguesía en los países desarrollados cumplió una tarea revolucionaria que fue terminar con el latifundio, industrializar, desarrollar la economía. Bueno, esto en Argentina quedó trunco, como en la gran mayoría de los países del mundo. Entonces, nosotros tenemos que explicar estas tareas que la burguesía no ha podido desarrollar, pasan a manos de la clase obrera. Los invitamos a participar de la charla debate y curso de extensión que dictaremos en la ciudad de Neuquén. El día miércoles 12 de febrero a las 18:30 horas llevaremos adelante la charla debate Sindicalismo, Trotskismo y Educación. ¿Cuál es la situación del sindicalismo docente en Bolivia? Proponemos hacer un recorrido por la historia y actualidad del sindicalismo docente en Bolivia, sus vínculos con el trotskismo, las luchas pasadas y recientes. El panel estará conformado por el profesor Mauricio Surasi, integrante de la Cátedra América 3, y el profesor Rodrigo Echalar, secretario general de la Federación de Trabajadores de la Educación Urbana de Chuquisaca, Bolivia. El día jueves 13 de febrero, de 8 a 12:30, se desarrollará el curso de extensión Perspectiva Marxista de la Educación, destinada a docentes y estudiantes de todos los niveles y modalidades, organizada por la Cátedra Teoría de la Historia. El profesor invitado será nuevamente el compañero Rodrigo Echalar, que estará recorriendo la región para realizar sus aportes sobre la perspectiva marxista de la educación y cuál es la situación de los trabajadores de la educación en Bolivia. Te invitamos a participar de estas dos instancias formativas. O sea, nosotros lo que decimos es que esas leyes sobre la economía internacional tienen su reflejo particular en Argentina, y eso es lo que desentrañamos, porque obviamente una cosa está ligada a la otra, así como las crisis internacionales golpean la situación económica de Argentina. Lo mismo, te quería preguntar para finalizar, decíamos al principio que somos una organización política trotskista, ustedes se habrán dado cuenta principalmente por los libros que entendemos, digamos que son la base programática, por supuesto, del Manifiesto Comunista, pero el programa de transición,
Se habrán dado cuenta también por nuestro símbolo, la cuarta, que después vamos a volver por qué tiene un 4 en otro programa. Somos una organización política que nos organizamos porque decimos que, bueno, en este momento estamos viendo particularmente una situación en un país que produce alimento para millones, pero que sin embargo tiene a la mitad de la población hundida en la pobreza, que tiene los índices más bajos de consumo de carne, de leche, que tiene a los niños pobres, que ni siquiera, digamos, ni pensar que puedan estudiar, no pueden llegar a comer, que tiene un ataque tremendo a los jubilados y que nosotros entendemos y se viene comprobando, digamos, a lo largo de la historia y los distintos gobiernos que han pasado, que no va a ser ni el peronismo ni ninguna otra variante burguesa la que pueda sacar al país del atraso y que pueda dar respuesta a los principales problemas de la nación, que en este caso, en esta situación que estamos atravesando, es el hambre. No hay forma de transformar la sociedad del país, de transformarlo económicamente si no es a través de una revolución social. Este partido lucha por eso planteamos que hay que organizarnos, que eso no puede ser espontáneo, que digamos, nos debemos una organización política, y por eso elaboramos programa, ¿no? Porque el programa va leyendo la realidad, va elaborando teoría política y no lo puede hacer solamente, digamos, un grupo de intelectuales encerrados, sino que es la clase obrera, son los trabajadores, el resto de los oprimidos. Por eso luchamos y por eso los llamamos a sumarse a esta organización, que te quería preguntar por qué nos llamamos Partido Obrero Revolucionario. ¿Qué dice nuestra sigla para cerrar? Quiere decir que nosotros reconocemos que la clase obrera es el sujeto histórico. La revolución socialista es sinónimo de revolución y dictadura proletaria. Es decir, la clase obrera tiene que tomar el poder. Y esta será obra de las masas. No es obra de un partido, no. La revolución social es un producto de las masas, de la mayoría de la nación oprimida. Y para que esto se pueda materializar, es necesario que las masas se organicen, que construyan sus organizaciones de base, que construyan su propio poder desde las bases, sus propias asambleas populares, coordinadoras o como se llamen. En la historia argentina ha habido periodos de extraordinarias luchas revolucionarias. Sin embargo, las masas no contaron con una dirección que las oriente hacia su victoria, que es alcanzar un gobierno obrero campesino, un gobierno de la mayoría oprimida de la sociedad. La clase obrera es una clase minoritaria y cada vez más minoritaria por la destrucción que se está haciendo del aparato productivo, la desindustrialización del país. Entonces la clase obrera para desarrollar su revolución, para liberarse necesita liberar al conjunto de la sociedad, necesita acaudillar a todos los oprimidos. Entonces nosotros partimos, es una cuestión que hay que remarcar todo el tiempo, que el Estado es la dictadura de clase. No importa que sea bajo formas democráticas, bajo formas autoritarias, dictatoriales, el Estado es el órgano de opresión. La dictadura del capital. Es la dictadura del capital, el órgano de opresión sobre la mayoría oprimida. Por eso, digamos, en ese sentido, por eso es Partido Obrero y Revolucionario. Y revolucionario, exactamente. Bien. Porque partimos de la convicción de que no hay forma de humanizar, de socializar el capitalismo, de mejorarlo. El capitalismo está en descomposición y la supervivencia del capitalismo es una amenaza para la humanidad. Esto que vos recién señalabas, tenemos un país que produce alimentos para 400 o 450 millones de habitantes en el mundo, que tiene gas, que tiene petróleo, que tiene costas de miles de kilómetros, que tiene recursos impresionantes. Sin embargo, tenemos una proporción elevada de la población que está en la pobreza y un sector importante que está en condiciones de pasando hambre. Esto es una contradicción fundamental y esto no se va a resolver en el capitalismo, no se resuelve con leyes, se resuelve transformando la sociedad. Entonces, organizándose, ¿no? Exactamente. Y bueno, con el método de lucha de la clase obrera. Bien. Por eso los llamamos a leer nuestro programa, nos piden, nos escriben, se los mandamos, se lo podemos mandar virtual, se pueden contactar con alguno de nosotros para que puedan acceder al programa del POR, para que lo lean, para que lo conozcan, a nuestra prensa que es Masas. Y después en otro programa vamos a hablar de la organización internacional, porque no es posible que esta revolución por la que luchamos en el país
tenga futuro si no es de mano del resto de los países, ¿no? Pero eso lo vemos en otro. Exactamente. Bueno, te llamamos a conocer al Partido Obrero Revolucionario. Muy bien.